Hola, buenas tardes. Empezamos la reunión del plenilunio de Sagitario de 2022. Tenemos el símbolo del arco centauro, el arco, la flecha. Plenilunio de Sagitario 2022. El Sol hay que recordar que se encuentra en el signo de Sagitario, pero la Luna está en el signo complementario Sagitario, que es Géminis. Pertenece a la cruz mutable, la cruz de las constelaciones Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. Manifiesta energías del segundo rayo como constelaciones y del sexto rayo como constelaciones. Segundo rayo a través de Géminis, Virgo y Piscis, y sexto rayo a través de Virgo, Sagitario y Piscis. Sagitario es un signo de fuego. La nota clave: veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Representa el noveno trabajo de Hércules, a desarrollar el pétalo de la aspiración. Hablaremos del arquero, del idealista, del centauro, de la flecha, de todo aquel que ve la meta, el que alcanza la meta y persigue otra. Básicamente estaremos hablando en este signo de un alma que no se conforma exactamente con lo que tiene, sino que aspira más. Todas las almas, todos los rayos, todos los trabajos de Hércules aspiran a lo mismo, a superarse continuamente. Pero por alguna razón, este signo, el noveno trabajo de Hércules, nos habla de algo muy importante. Nos habla del signo del iniciado, porque en Escorpio, en la prueba del octavo trabajo de Hércules, se consumó la tarea de expansión de conciencia, superando las limitaciones del mundo emocional, de la parte oscura, del no yo, del morador del umbral. Y aquí se trata de mantener una característica esencial: el silencio. Silencio que luego veremos más adelante en qué consiste. No es exactamente no hablar, sino no generar imágenes mentales ni pensamientos que no tienen ningún sentido. Y muy especialmente esos pensamientos que le damos un carácter de inofensivos, pero que en el fondo, cuando se acumulan, son auténticas bombas de relojería. Así que vamos a hablar del pétalo de la aspiración, del arquero, de la personalidad del centauro y de la flecha y de esa meta que nunca acaba. Lo importante del trabajo del número 9 no son las metas, sino la consecución de las mismas. Signo del silencio. Básicamente, si conocéis alguna personalidad sagitariana, muchos de ellos se caracterizan por el silencio. Pero no quiere decir que porque tener el signo, el sol o el ascendente en Sagitario, uno sea un iniciado, ni mucho menos, que se haya sometido a las pruebas del sendero del discipulado para ser un discípulo de la jerarquía. Es la búsqueda de la mente abstracta. Básicamente, esta mente se podría catalogar de superabstracta. Una mente que está muy por encima de las limitaciones de los demás, que mira muy lejos, muy lejos. Pero el problema que tenemos cuando tenemos esta visión de tan largo alcance es que las cuestiones del día a día probablemente no sean resueltas de una manera práctica. Así que adelante con el silencio, adelante con la búsqueda de la mente abstracta. Rige el tema de los viajes, por aquello de los destinos, las metas, los lugares lejanos, porque uno piensa que en esos lugares lejanos está la solución a los problemas que tiene en este mundo tan cercano, que es el día a día. Con el tiempo descubriremos que tal vez eso no sea exactamente así, sino que se trata de tener aspiración, visión profunda, lejana, hacia dónde nos encaminamos, pero al mismo tiempo la perseverancia y la constancia, la determinación de hacer todo eso en el aquí y en el ahora. Anhelar lo más sublime dentro de la envoltura carnal. Estamos intentando transformar la personalidad y hacer que el alma se manifieste plenamente en cada uno de sus átomos. Vamos a hablar de estos términos. En cada una de sus partículas, cada uno de los pitres que conforman los tres vehículos de la personalidad, puedan responder precisamente a esa energía de aspiración. Aspiración hacia lo más elevado, lo más profundo, que no está fuera de nosotros, sino simplemente en nuestro interior.
Los planetas regentes, Júpiter a nivel de personalidad, la Tierra a nivel de discipulado, a nivel de alma, y Marte a nivel iniciático, teniendo aquí Marte una connotación completamente distinta a la que habitualmente le damos. El plenilunio exactamente será el día 8 de diciembre de 2022 a las 4 horas 7 minutos del tiempo universal coordinado. En España en ese momento una hora más, a las 5 y 7 minutos. España peninsular. Significa ni más ni menos este signo la purificación de la triple naturaleza inferior. Aspirar a mejorar el vehículo etérico, físico etérico, sobre todo el etérico, a purificar el vehículo emocional y a conseguir en el signo de Capricornio, el siguiente, el 10º trabajo de Hércules, transfigurar al vehículo mental. Todo eso, el trabajo este, como veremos, nos encamina a la cima de la montaña, que en lo que respecta a la personalidad constituye el centro coronario, esta glándula pineal que realmente es el verdadero asiento del alma, según las enseñanzas de Alice Bailey del maestro tibetano. Una de las cosas que se exigen para mantener este silencio y la no creación de formas que no tienen ningún sentido y que a la larga, por su repetición, generan karma, es tener un estricto sentido de lo que significa el lenguaje. Esa capacidad que tenemos de forma indirecta de invocar al reino angélico o al reino débico a través de nuestro lenguaje. A veces no se trata tanto de palabras malsonantes o probablemente ofensivas, sino de hablar justo, solamente lo justo y lo necesario. Teniendo en cuenta que probablemente por razones de trabajo, de familia, de relaciones sociales, nos veamos obligados a hablar bastante, porque es una forma natural de interactuar. No obstante, deberíamos comenzar a aprender que entre dos palabras puede haber un silencio, que seguramente puede durar un segundo o medio segundo, pero ese silencio va a ser la base de una futura expansión de conciencia. Por lo tanto, como este signo es el del silencio, se le atribuye esa maravillosa cualidad o aspecto que tiene ya manifestado, porque es un signo de iniciado, el trabajo número 9, pero no obstante, esa iniciación, esa expansión de conciencia adquirida en el durísimo trabajo de Hércules en Escorpio, se debe de manifestar a través de un exquisito lenguaje, un exquisito comportamiento y sobre todo, no inmiscuirse en todo aquello que ni nos va ni nos viene. Estas habladurías, estas palabras a veces que decimos que no tienen aparentemente importancia, en el trabajo del número 9 se conoce con el nombre de las aves de Stimfale. Hacen mucho ruido interior y son muy peligrosas porque destruyen todo lo que hemos construido. Pétalo de la aspiración. Pétalo de la aspiración, hay que decir, esa capacidad que tenemos todos de encaminarnos hacia lo más sublime. Si hacemos el trabajo bien, la consecuencia de esta aspiración va a ser la inspiración, esa capacidad que nos va a dotar de una cualidad maravillosa, la intuición. Y no solamente la intuición, sino tener una perspectiva y una profundidad de lo que acontece que no está al alcance de la mayoría. Por lo tanto, adelante con comprender qué significa el centauro, lo veremos más adelante, más detallado, qué significa el arquero, qué significa la flecha y qué significa la meta. Por centauro podemos entender la personalidad, por arquero al alma, por la flecha ese propósito y la meta la consecución del mismo, teniendo en cuenta que los objetivos en el sendero nunca son definitivos. Lo que nos puede parecer de suma importancia en este momento, pasado unos meses o unos años, carecerá de sentido, habrá algo mucho más elevado a conseguir. Y el trabajo que realicemos en esta encarnación podrá parecer muy brillante, pero en el fondo va a ser el comienzo, el resultado del próximo trabajo en la siguiente vida. Sagitario inspira el idealismo. Es un signo de idealistas. Idealistas aquellos que aspiran a algo mucho más elevado, que no se conforman con lo que tienen alrededor. Pero como he dicho al principio, no se trata tanto de confiar en el futuro, sino de vivenciar en el presente esas cualidades que uno anhela para más adelante. Por lo tanto, trabajemos para que ese idealismo sea una realidad de conciencia práctica, activa, inteligente en el día a día. El idealismo nos lleva a la meta, pero el problema va a ser mantenernos en la meta.
para poder elaborar otra y profundizar en en el cometido que como aspirantes o discípulos de la jerarquía aspiramos a tener. Las metas son tanto físicas, emocionales como mentales. Y habría que decir una cosa muy trascendente, muy trascendente. Si estas metas se consiguen con un trabajo constante, dinámico, con una certeza clara de que uno está cumpliendo el propósito, estas metas son espirituales. ¿Y por qué la relación a físicas, emocionales y mentales? Básicamente porque los vehículos de la personalidad están para algo. No nos creamos que porque somos idealistas o tenemos un profundo sentido de la aspiración, vamos a trabajar con algo que no sea la personalidad. Hoy por hoy, como almas, somos prisioneras de la carcasa emocional, física, etérica y mental. O sea, estamos recubiertos de carne, de materia densificada que no tiene ninguna cualidad específica, sino que la tiene el morador interno, el alma. Por lo tanto, sin forma externa, la conciencia no va a evolucionar. Así que aceptemos lo que tenemos, no renunciemos a esta personalidad, pero que sepamos que es un instrumento para alcanzar la meta. Sin manos y sin pies no podremos hacer nada, y sin el factor inteligencia menos aún todavía. Metas personales, cada uno debe de saber hacia dónde se encamina, la del grupo y sobre todo las de la nación donde vive y a nivel mundial. Aquí, en este acápite, podríamos hablar muchísimo y muy largo y tendido, pero si las metas personales no han sido resueltas con un mínimo de satisfacción, olvidémonos de poder influenciar en el grupo en el que habitualmente nos desarrollamos, ya sea un grupo social, de intereses culturales o lo que denominamos grupos espirituales de lunas llenas, meditaciones, distribución de la gran invocación, triángulos o filosofía esotérica, teosofía, etc. Si la esfera personal no está realmente regida por esa aspiración profunda con resultados prácticos, lo demás no deja de ser un idealismo muy interesante, pero que para nosotros no va a tener ningún significado. El idealismo es una decisiva dirección de la vida para llegar a una meta más. Esto lo dice Torcon en la Sinfonía del Zodiaco. El idealismo es una decisiva dirección de la vida para llegar a una meta más elevada, más profunda, algo que creemos de entrada, partimos de una creencia tremenda, de una aspiración tremenda, de un mundo emocional bastante enriquecido y determinado a conseguir un objetivo, pero no olvidemos que estas metas son mentales superiores. Por lo tanto, para que funcione esto, debe haber una perfecta integración de los tres vehículos de la personalidad: el etérico, el emocional y el mental concreto. Si esto es así, el alma se va a manifestar. Y el alma va a ser la que nos va a regalar, ni más ni menos, la inspiración. Y esa inspiración, esa conciencia poco menos que búdica, en la cual vamos a captar la realidad interna, no la que nuestros sentidos nos dan, solamente se puede conseguir si realmente la personalidad funciona una. La conciencia de un artista se enfoca en el plano mental abstracto. El idealismo es un impulso compulsivo a vivir según las normas de nuestro ideal. Cada meta es una octava más alta que la meta anterior. La energía de Sagitario inspira o suscita idealismo y un sentido de dirección. El idealismo es un impulso compulsivo a vivir según las normas de nuestro ideal. Ojalá, si tenemos ideales en la vida o creemos que tenemos una profunda aspiración, pongamos todo el potencial de nuestra personalidad al servicio de ese ideal. Porque si lo conseguimos, como he dicho antes, con los vehículos de la personalidad, sí que estaremos realizando el verdadero trabajo espiritual que se pide para nosotros. No se pide que salvemos al mundo y de ninguna manera que nos desplacemos a otra parte del mundo a arreglar la vida de los demás. Aquí, en nuestro medio ambiente donde la coordenada espacio-tiempo que los señores del karma nos han colocado, es el lugar idóneo para expresar todo aquello que tiene que ver con la realización y expresión del alma, y más aún a nivel social, porque hoy en día no se concibe para nada el desarrollo de la personalidad o la manifestación del alma, sino es con la finalidad de trabajar en bien de los demás, en bien del grupo.
Es la idea cristiana de que uno se retiraba a la montaña, a una cueva, a orar, a inspirar y esperar que el maestro lo llamara. Eso ya ha pasado de moda, ya no se estila. Hay que trabajar de forma dinámica, de forma activa y preferiblemente en grupo. Pero si uno no ha encontrado el grupo todavía, que siga siendo fiel a esos ideales de vida y que los siga plasmando cada vez más. El idealismo puede hallarse en cualquiera de los 7 rayos. El caballo y el hombre deben seguir la dirección de la flecha. Lo indica el simbolismo de la flecha, el hombre y el caballo. El sentido de la dirección es la aptitud para orientar y polarizar todo lo que tenemos, somos y hacemos en pos de la meta. El idealismo es la aptitud para mantener pura la visión y empeñarnos en armonizar nuestra vida, lo cual significa que la personalidad, el caballo y el hombre, el discípulo empeñoso y la flecha, la percepción intuitiva, deberán moverse sincronizadamente si ha de llegarse a la meta. La flecha simboliza la chispa cargada con el poder de la voluntad. Esto figura en este libro, La Sinfonía del Zodiaco. Son apuntes para reflexionar detenidamente y saber en qué momento de la evolución nos estamos encontrando. Si nuestra vida ha tenido aspiraciones de forma continuada y esos idealismos, esas aspiraciones se han convertido en realidad, adelante con la aspiración, adelante con el desarrollo. Pero si no simplemente somos idealistas, que no concretizamos nada y que no construimos nada, de forma práctica, tengamos en cuenta que tal vez la escapatoria del idealismo no sea la mejor oportunidad para nosotros, el mejor trabajo que debemos desarrollar en este momento. Sería interesante que nos centremos un poco, que nos aceptemos más como somos y veamos de qué disponemos realmente para poder progresar, para poder expresar el alma. Y a veces las cosas más sencillas y para algunos insignificantes son las más efectivas para manifestar al alma. Tema mitológico de las aves de Stinfale. El sol está en Sagitario, la luna está en Géminis, el pétalo de la aspiración, los planetas regentes que hemos visto y las partes que rige Sagitario, básicamente todo lo que es la masa muscular. También se dice que a veces la mayoría da cuerpos altos, estilizados, porque como es la fibra, la masa muscular, tiene esa característica, el arquero, ¿no? El cuerpo de arquero. Y también las caderas para el autor este que se consultó. Triángulos de constelaciones por los planetas que con cuarto, quinto y sexto rayo. La cruz mutable, que lo veremos más adelante, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis. La meta, veo la meta, alcance esa meta y veo otra meta. Condición sine qua non, como he dicho antes, vemos la meta, la alcanzamos de verdad y entonces nos planteamos mantenerla y al mismo tiempo avanzar hacia una meta más profunda. Y el secreto de la cruz cardinal es el de la vida misma, así como el de la vida cruz fija es el del alma y el misterio de la identidad autoconsciente, mientras que la cruz mutable encierra el misterio de la forma. Es la cruz de la forma, de encarnar una vez y otra y otra y otra, la famosa esvástica. Gracias al efecto de Sagitario, el centauro se transforma en un gran maestro. Como el centauro mismo, se convierte en una criatura que ha salido de lo animal para alcanzar con mayor rapidez el gran objetivo, al que ahora ve con claridad. Sus pensamientos atraviesan como rayos las espesas nubes de tinieblas e ignorancia. Transmiten sus experiencias a la siguiente generación. Básicamente la energía sagitariana es la que nos sacó ni más ni menos de la etapa primitiva de hombres animales y nos ha convertido en unos seres orientados a la luz. Eso se lo debemos a la energía sagitariana. La juventud ansiosa de saber de Géminis recibe las enseñanzas que anhela del gran maestro Sagitario. Se dice que el zodiaco son 12 puertas, 12 signos, 12 características, pero en el fondo son 6 energías complementarias. Por lo tanto, tenemos que aprender mucho de Géminis y Sagitario tiene mucho que de Sagitario. Géminis tiene que aprender de Sagitario y Sagitario tiene que aprender de Géminis.
La Tierra está recibiendo constantemente las irradiaciones del cosmos. Flota en esas ondas de energía. Todo lo que sucede sobre la Tierra es reacción directa y eco de esas ondas. El Sol intensifica considerablemente las vibraciones de aquella constelación en la que se encuentra y con la cual irradia energía hacia la Tierra. El inicio de las 4 estaciones del año está relacionado con esto. Hay que decir que desde el punto de vista de la Tierra, solamente desde el punto de vista de la Tierra, en estos momentos estamos alineados con la constelación de Sagitario. Eso es una percepción que tenemos desde el planeta Tierra. Características de Sagitario. Sagitario es el 9º signo del zodiaco y está regido por el planeta Júpiter, segundo rayo de amor, sabiduría. Sagitario observa en la distancia, mira hacia el futuro y se esfuerza por conocer el significado de todas las cosas, percibiendo el mundo de una manera holística. Sagitario observa en la distancia, mira hacia el futuro y se esfuerza por conocer el significado de todas las cosas, percibiendo el mundo de una manera holística, una manera integral. Las personas con mucha influencia de este signo en su carta natal intentan constantemente ampliar sus horizontes, bien sea viajando y conociendo otras culturas, bien sumergiéndose en la filosofía. Quieren formarse su propia idea del mundo y adquirir conocimientos hasta el fin de sus días. Pero su objetivo no es acumular conceptos, sino entender su significado y cómo se relacionan entre ellos para llegar a formar un todo. Es por esto que a veces se interesan por la religión o por la espiritualidad. La fe y la experiencia son aún más importantes para ellos que el propio conocimiento. La fe y la experiencia son aún más importantes para ellos que el propio conocimiento. Su optimismo contagioso puede hacerles olvidar a veces que la vida tiene también sus aspectos menos agradables y verse seguido de periodos de profunda depresión sin que ellos sepan del todo por qué. Sagitario comparte con su signo opuesto, Géminis, un carácter polifacético. Pero mientras para Géminis esto puede ser un fin en sí mismo, para Sagitario es un medio para lograr su fin, alcanzar un conocimiento más amplio. Alcanzar un conocimiento más amplio. Al igual que los otros signos de fuego, Aries y Leo, tiene la habilidad de cambiar el rumbo de la vida. Aries proporciona el impulso, Leo es el centro de la atención y Sagitario nos contagia sus ideas. Aries proporciona el impulso, Leo es el centro de la atención y Sagitario nos contagia sus ideas. De los signos en cuadratura con Sagitario, este puede aprender de Virgo a prestar atención a los detalles y de Piscis a confiar en el fluir de la vida. Ascendente en Sagitario. Sagitario, signo de fuego inmutable, con esta definición se explica ya mucho de la energía de este ascendente. Y si a esto le sumamos la energía de Júpiter, casi todo. Siendo de fuego, tenemos a un individuo que se nota por su viva presentación. El típico Sagitario es extrovertido y divertido en su entrada social. También tiene un cierto aire aventurero, sobre todo en su juventud, porque este signo, que está simbolizado por un centauro, mitad hombre y mitad caballo, manifiesta su parte más visceral en la primera parte de la vida. Hay que tener en cuenta una cosa. Las afirmaciones que aparecen en esta presentación proceden de autores
que presentan una visión genérica del signo. Para saber si tenemos el Sol o el ascendente en Sagitario, hay que consultar la carta astral de uno mismo, no lo que aparece aquí. Esto simplemente es referencia. Sagitario ascendiendo significa tener a Júpiter como regente natal, y si Júpiter está bajo el ascendente, el individuo aparentará mucho más de lo que es, y se identificará con su propia grandeza, mostrando signos de sentirse por encima de sus posibilidades. Si otros factores de su horóscopo acompañan, podrá culminar muchos viajes, mentales y físicos, pero si el resto del horóscopo es difícil, se mostrará como una especie de fanfarrón avasallador, pero en cualquier caso, una persona con don de gentes y una especie de suerte natural. Sagitario es un signo de la cuadriplicidad mutable y por lo tanto no está sujeta como su predecesor, Escorpio, ni necesita imponer su voluntad como un signo cardinal. Sagitario lo que desea es experimentar, aventurarse, pero no a la manera escorpiniana, metiéndose en los rincones oscuros, más bien de forma alegre y desenfadada. Un ascendente en Sagitario necesita conocer qué hay tras la frontera, que existe más allá de los límites naturales, y su triplicidad de fuego le urge avanzar y arriesgarse, y por tanto no es de extrañar que los veamos bien dispuestos a cualquier aventura lejana, y lo mismo puede decirse en cuanto al conocimiento. Le atraerán más los libros de aventuras en su niñez que otra cosa, y se identificará con los exploradores de lo desconocido. El problema con Sagitario es su dificultad para centrarse en una sola cosa. Tiene mucha energía y entusiasmo, pero puede permanecer disperso como signo mutable de fuego que es, y durante una parte de su vida excederse en todo. Esto es sobre todo cierto con Júpiter, cargado de aspectos de tensión. La gran virtud de Sagitario ascendente está en la confianza última, esa que te hace embarcarte en un navío a un lugar que se desconoce, pero con la fe y la esperanza de que allí estará la respuesta y el futuro esperando. Y algo de visionarios también tienen, puesto que en ciertos momentos logran atisbar las tendencias sociales. El centauro, mitad hombre y caballo, es su símbolo. Luna en Sagitario. Las personas con luna en Sagitario irradian optimismo por los poros. Tienen una confianza ciega en el futuro, incluso si existiera el riesgo de que sus planes se torcieran. Aquellos con luna en Sagitario confían en que serán capaces de resolver cualquier inconveniente con rapidez y diligencia. Esta fe inquebrantable en las bondades del destino actúa como una especie de talismán y provoca que en general casi siempre se salgan con la suya. Tienen una necesidad de libertad muy marcada. Es por esto que los Sagitario de Luna se sienten muy cómodos al aire libre, ante la visión de lejanos horizontes que conquistar. Adoran salir a hacer trekking, escalada, rafting y cualquier otro deporte de aventura. Si no, unas correritas por el parque o la playa también les satisfacen. Son almas libres y no soportan sentirse cercados ni por las circunstancias ni por otras personas. Cuando la luna está en Sagitario, tendemos al exceso, siempre que no te pases demasiado y hagas cosas de las que luego te puedes arrepentir. La verdad es que soltar el control de vez en cuando no está nada mal. Esta luna te invita a salir fuera, buscar aventuras, ser honesto, reír con los amigos y disfrutar. Se trata de expandir horizontes en todos los sentidos, puesto que si tienes ocasión, también es un buen momento
para atender seminarios y profundizar en alguna materia que te interese, o mantener largos y acalorados debates sobre política, religión y temas existenciales. Uno de los signos de integración grupal es cuando los miembros individuales que forman parte del grupo son capaces de entrar y salir sin perturbar la coherencia esencial del campo causal. Uno de los signos de integración grupal es cuando los miembros individuales que forman parte del grupo son capaces de entrar y salir sin perturbar la coherencia esencial del campo causal. Esto demuestra que el énfasis de identidad se ha pasado al alma grupal, antes que enfocado en el individuo. Triángulo de fuego. El triángulo de fuego tiene su ápice en la primera casa, Aries, la casa del cerebro y de la vista mental, y tiene su base en la quinta, Leo, a la novena casa, Sagitario. Estas casas se dicen que representan el pasado, la quinta, el presente, la primera, y el futuro, la novena. Esto es debido a los estados mentales representados por ellas. La quinta, el fuego fijo o las cualidades mentales heredadas, el karma pasado. La primera, la casa de la mente nueva y no formada, expuesta a cambio, como la cualidad de rajas, el fuego cardinal. Y la novena, la casa de lo que ha de ser, el fuego mutable. La casa novena indica, pues, las introspecciones, aspiraciones hacia el futuro y las posibilidades de la mente superior. Aparte de las casas, los regentes de la triplicidad de signos de fuego denotan esto. El Sol, regente del signo quinto, Leo, representando el carácter acumulado del pasado, la individualidad. Marte, regente del primer signo, Aries, la personalidad presente, y Júpiter, regente del noveno, filosofía, el almacenamiento del fruto que esta vida en el aura de esta vida en el aura como karma. Marte, regente del primer signo, Aries, la personalidad presente, y Júpiter, regente del noveno, filosofía, el almacenamiento del fruto de esta vida en el aura como karma. El Sol, la Luna y Mercurio son los factores principales por lo que hace a los aspectos, ya que actúan como traductores y comunicadores directos sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. El Sol traduce los aspectos de Marte y Venus más rápidamente que los de cualquier otro planeta y lo hace a base de fuerza y belleza. La Luna traduce los aspectos de Saturno y Júpiter más fácilmente que los otros planetas y los expresa en términos de expansión y contracción, o el flujo y reflujo de la vida tanto psíquica como fisiológica. Mercurio traduce los aspectos de Urano y Neptuno en términos del ocultista y de la visión mística de la vida. Dentro de este cuerpo causal se desarrolla el ego, el alma, la consciencia del hombre, que se conoce a sí mismo como yo soy yo. Y desde este cuerpo causal se proyecta un rayo hacia el cuerpo físico, en el nacimiento, conocido en el mundo físico como la personalidad. En el plano físico consideramos al hombre como un ser compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu del hombre es un centro en la consciencia universal, una unidad de consciencia. El alma del hombre es espiritual, humana o animal, según el plano o cualidad de materia con que de momento se esté identificando su consciencia. El sol, que representa la vida y las energías del cuerpo, indica la interacción entre un cuerpo sano y la mente, y rige el corazón, la voluntad y la actitud moral. La luna representa la parte inferior del cerebro, la espina dorsal y el sistema simpático,
y por ello se relaciona estrechamente con los sentidos. Indica la alteración entre pensamiento y sentimiento, o la naturaleza psíquica con todos sus estados de ánimo rápidos y fluctuantes y cambios de consciencia. Mercurio representa el sistema nervioso cerebroespinal, especialmente las porciones más recientemente desarrolladas. Por consiguiente, este planeta responde más rápidamente a las condiciones y relaciones significadas por los aspectos de los planetas. Traduce todos los aspectos en términos de la mente, y su influencia es más o menos pronunciada según el signo y la posición que ocupa en el nacimiento. Sol en Sagitario. El Sol encauza la energía de Sagitario a través de los regentes de la constelación. Dice Torcón, es interesantísimo que Sagitario encauce las energías de los rayos cuarto, quinto y sexto, más el segundo rayo de su regente exotérico Júpiter y el tercer rayo de su regente esotérico la Tierra. Este regente jerárquico es Marte, que es un planeta del sexto rayo. Todos los rayos se hallan en este signo, puesto que los rayos primero y séptimo que faltan expresan su influencia a través del regente jerárquico Marte. El cuarto rayo de la armonía a través del conflicto se relaciona con las artes. Este es un campo que va a ser afectado en este periodo. El segundo campo es la ciencia. El tercer campo es la religión. Júpiter, al ser un planeta sagrado, inspirará amor, sabiduría en estos tres campos. La Tierra, como el regente esotérico, acrecentará la comunicación entre estos tres campos, y Marte apresurará el fuego de la energía sagitariana dentro de la religión. Hércules, el gran guerrero, tuvo que cumplir su trabajo en Sagitario. Cuando Hércules estuvo dispuesto, se le apareció su maestro y le dijo: «Has de afrontar tu noveno trabajo. En Arcadia hay unos pájaros antropófagos de aguzados talones y picos crueles, que se ocultan en densas malezas. Ellos comen a todos los que se les cruzan en el camino. Hércules, ve y extermínalos». Hércules se dirigió entonces a Arcadia y vigiló a los pájaros. Los sabía de a miles y le dijeron que cuando todos revoloteaban a la vez por los aires, cubrían al sol. Algunos pájaros atacaron a Hércules, pero éste con su garrote los combatió y mató unos cuantos. Procuró matar otros con sus flechas, pero por doquier se escondieron en tupidos matorrales. Mientras cavilaba sobre cómo exterminarlos, se le ocurrió la idea de emplear enormes címbalos para amedrentarlos y hacerlos salir de su refugio. Nuevamente se presenta una solución ingeniosa, sencilla, parecida a la que Hércules emplea en el séptimo trabajo de Hércules con el tema del jabalí de Erimanto y en el quinto trabajo con el león de Nemea. Reunió toda su energía y batió dos címbalos al mismo tiempo. El sonido fue tan fuerte y penetrante que de inmediato todos los pájaros se echaron a volar. Tras tamaño acierto, Hércules montó de un salto su caballo alado, y tras elevarse del suelo, usó sus flechas para matar a los pájaros. Este mito tiene un significado muy hermoso. En el mes de Sagitario, Hércules, debemos actuar como Hércules. Debemos exterminar a los pájaros antropófagos, que son los símbolos de nuestras ilusiones, de nuestros pensamientos dañinos y de nuestros hechizos e inercia. Símbolos de nuestras ilusiones, la incapacidad mental de ver la verdadera luz, de nuestro pensamiento dañino, esa capacidad que tenemos de fabular con la mente kamamanásica,
y de nuestros hechizos e inercia, ese maya etérico que muchas veces nos impide, nos deja postrados y nos impide responder a los impulsos del alma. De nuestros prejuicios, supersticiones, emociones negativas e incontroladas y de nuestra depresión o inercia que se oculta bajo nuestras muchas excusas. Por lo tanto, si tenemos a nuestro lado, la energía sagitariana, esta energía nos puede realmente sacar del ostracismo, pero planteémonos no una meta personal, algo profundo y que realmente tenga que ver con nuestro despertar y la manifestación del mismo de forma práctica y sostenida. Se recomienda pensar en temas abstractos, de ahí la meditación con pensamiento siguiente, con la finalidad de remover toda la personalidad y realmente hacer que se movilice en pos de esa meta. Tiene con el problema añadido que si la meta no se acaba construyendo, conquistando, trabajando, realizando o precipitando, el problema es que vamos a estar siempre buscando en diferentes direcciones y no nos damos cuenta que el camino y la meta somos nosotros mismos. Solamente debe de cambiar la actitud que mantenemos en el día a día. Debemos ser prácticos y realistas siempre. Los dos símbolos son la personalidad y la divinidad interior. Estas dos deberán fusionarse, personalidad y divinidad, es decir, la forma y el alma, para que el sonido deje al descubierto todos los obstáculos que se ocultan dentro de nuestra naturaleza y los vuelva visibles para nuestros ojos. Hay que decir que estos aves de este infale no es que estuvieran en un lugar, están dentro de nuestra conciencia. Como siempre, el morador del umbral no está fuera, está dentro. El jabalí de Eremanto no está fuera, está dentro. El león de Nemea igual. Por lo tanto, miremos hacia el interior. Una meta hacia el exterior puede movilizar la personalidad, pero lo que el alma necesita es enfocarnos en el interior, pero no quedarnos en estado contemplativo, sino sumamente activo. Todos estos obstáculos han estado oscureciendo a nuestro sol interior durante muchos siglos. De hecho, muchísimas encarnaciones hemos vivido en la oscuridad. La oscuridad quiere decir que no hemos mirado en nuestro interior, porque por evolución no era el momento más idóneo. Alma más personalidad igual a realidad de conciencia. No olvidemos que somos una conciencia que está evolucionando, aprendiendo, experimentando dentro de una forma caduca, que cada cierto tiempo se renueva, sentido, se llega al se concluye la encarnación, o el alma se retira, se inicia un proceso de pralaya y pasado el tiempo que deba de ser, volvemos a tomar otra vestidura e interpretamos a otro personaje. Pero como alma somos el actor, no nos identifiquemos con el personaje. Ese nombre civil que todos tenemos en el mundo, cada uno de nosotros, no es la realidad. Es la forma a través de la cual la verdadera realidad del alma se expresa. Todo esto deberá ser exterminado si un hombre ha de trasponer los portales de mayores expansiones de conciencia. Hemos de acabar con todos esos matices de la personalidad que son caducos. Todo lo que no sea acercarse a la luz y expresarla de forma dinámica es caduco. Todo lo que lleve a hablar de un mismo tema continuamente es caduco y a la larga pernicioso. Los comentarios o las críticas tengamos mucha cuidado con ellos. No quiere decir que no analicemos cualquier situación. Tenemos la obligación, porque disponemos de una mente concreta, de analizar, de coger los cinco sentidos, visualizarlo bien, aclararlo bien, discernir bien y al final, dejar que la propia alma nos indique y poco a poco despertar la intuición. Pero no vivamos de las creencias, porque muchas veces la aspiración y los ideales solamente sirven para mantener la creencia, que es la base de todas las religiones. Esa fe ciega muchas veces, y a veces fanática, muy marciana y a veces muy agresiva, eso no debemos evitarlo al máximo. Eso ya lo hemos vivido en el pasado. Pero esta flecha nos indica algo fuera de la forma. Y ese algo de la forma no está fuera de nosotros mismos, está dentro, es la propia alma. Hércules no pudo matar a los pájaros con su garrote, que representa los medios de su personalidad. No pudo poner al descubierto y matar a los pájaros con sus flechas mientras estuvo en tierra, pues las que usó
mientras allí estuvo, fueron símbolos de los pensamientos que los intereses de la personalidad generan. Usó la energía del pensamiento. Hay que recordar que en el trabajo número 8, Hércules debe dentro de la ciénaga cuando coge a la hidra, porque primeramente intenta cortar en la cabeza y cada cabeza que cortaba salían dos, al final salían 9 cabezas de las 3 originales, se da cuenta que tiene que arrodillarse dentro del fango de la parte oscura, elevar la hidra, que es esa forma mental que hemos construido de la personalidad, levantarla, ella se deshidrata por los rayos de luz del aire, se seca y el propio enfocamiento en el sol, en el alma, hace que esa forma se destruya. Por lo tanto, cualquier solución a la personalidad pasa por vivenciar la conciencia mental, que tiene que ser fruto de un mundo emocional enriquecido y sobre todo de una verdadera inteligencia emocional. Hay que entender qué significan las emociones, porque según sean las emociones van a ser nuestro mundo mental. El fuego eléctrico, que es el sonido, se libera cuando se fusionan los dos polos de la naturaleza humana, cuando el espíritu y la forma se unen y, en vez de flechas, emerge la saeta de la flecha de la luz, y revela todo lo que está oculto en nuestra naturaleza. La saeta de la luz son las flechas que Hércules empleó mientras estuvo montando en su caballo elevado sobre el suelo. Desde la parte más elevada de la conciencia podremos ver la verdadera luz. El sonido es también la nota de la chispa que está dentro de nosotros y solo se libera cuando la personalidad alcanza una etapa de desarrollo en la que tiene su propia nota y está lista para fusionarse con la nota de la chispa. Liberación de la chispa divina cuando la personalidad emite su propia nota. Hoy por hoy hablamos mucho de la personalidad, pero hay que decir que no somos verdaderas personalidades, más bien un conjunto de emociones, de inercias y de falsas realidades de conciencia o ilusiones. Por lo tanto, tenemos muchísimo trabajo por delante. Apostemos por la expresión del alma. Nos puede servir la aspiración, faltaría más, y esos ideales que tenemos, convirtámoslos en realidades de conciencia. Entonces nos vamos a dar cuenta de que la prisión que representa la personalidad para el alma se desvanece. En el momento que percibamos que podemos controlar la vida, precisamente no haciendo esfuerzos especiales, sino manteniéndonos en la línea de la constancia, de la determinación y de la luz interna, poco a poco todas las limitaciones se disolverán solas. El caballo alado es Sagitario, el ardiente vehículo intuitivo desde el cual Hércules dispara la saeta de la luz, de la visión de su gran futuro. La meta es alcanzar al sol interior, al alma, aniquilando todo lo que oscurece al sol, las conductas impropias de la personalidad, todos aquellos matices a nivel de mente concreta, de mundo emocional, de energías etéricas, todo eso debe desaparecer, pero no por un acto de voluntad, sino porque el morador interno, el verdadero, en la conciencia, irradia lo suficiente y ha expulsado y aniquilado a todos esos inconvenientes que los vehículos de la personalidad, que por naturaleza son involutivos, nos han ofrecido. La dirección se empeña firmemente en dirigirse hacia el sol, hacia el yo interior, hacia el yo único. Los pensamientos que se basen en intereses separativos o en crímenes, los pensamientos que están atados a la tierra, deberán ser eliminados en su totalidad antes de que podamos ver al sol. Todas aquellas formas mentales que tienen que ver con la personalidad deben de ser desechadas. Eso no quiere decir que seamos unos irresponsables y no conozcamos bien las consecuencias de nuestras acciones. Hay que conocerlo todo, pero lo que no hay que estar cada día, si tenemos un problema, cada día a todas horas pensando en ese problema. Porque con toda probabilidad lo que vamos a hacer, de un granito de arena haremos una montaña. Y eso va a ser terrible para poder superar esa prueba y sobre todo para el resto de la encarnación. El lema del discípulo sagitariano es: veo la meta, alcanzo esa meta y veo otra meta. Hay que decir que independientemente de dónde tengamos el sol o el ascendente, esta nota clave va bien para cualquiera de los 12 trabajos de Hércules, de los 12 signos zodiacales.
El máximo problema respecto de individuos, naciones y humanidad es hallar una meta y luego hallar una meta superior. ¿Para qué vivimos? ¿Cómo podremos hallar nuestra propia meta? ¿Es física? ¿Esta meta es emocional, mental, espiritual? ¿Es personal, nacional o mundial? ¿Qué es? Una persona mira a la meta a través de la selva de la vida de la personalidad. La selva de la vida de la personalidad, afectada por tradiciones, sociedad, hábitos, religiones, filosofías y amigos. A través de toda esta selva deberá efectuar una elección. Cuando hablamos de selva nos estamos refiriendo a un mundo emocional que está muy enrevesado, con infinidad de árboles que crecen como crece, pensamientos y emociones, vegetales que van creciendo por ahí, que son nuestras propias emociones, los propios deseos. Todo eso se ha de limpiar. Lo que no se trata es de que lo arranquemos de raíz, sino que no le prestemos atención, que podamos hacer nuestra vida interna, manifestar el alma, sabiendo que eso existe y que cada vez tiene menos importancia para nosotros. Nos domina menos. ¿Cuál es su meta? Una meta es parte del plan del alma o la síntesis de todas las mejores aspiraciones de una persona. La síntesis de todas las mejores aspiraciones de una persona. El hombre promedio la encuentra de por vida y está a la caza de otra en la próxima vida durante un breve intervalo y luego la pierde. Un aspirante la encuentra de por vida y está a la caza de otra en la próxima vida. Un discípulo la encuentra y crece con ella. Un iniciado es una meta viva y expandente. Un iniciado es una meta viva y expandente en continua expansión. Un discípulo la encuentra y crece con ella. Un aspirante la encuentra de por vida y está a la caza de otra en la próxima vida. El símbolo de Sagitario cambió a través de los siglos. En la época de la Atlántida fue el centauro, una criatura mitad hombre y mitad caballo. Una parte material, instintiva, y otra de conciencia, individualizada. En este símbolo, la naturaleza animal del hombre es el factor controlador. En la civilización ariana, el símbolo se transformó en un caballo blanco con un jinete. La naturaleza humana se aparta de la naturaleza animal y de esta manera tiene la posibilidad de controlar los instintos animales. La naturaleza humana se aparta de la naturaleza animal y de esta manera tiene la posibilidad de controlar los instintos animales. La meta de nuestra vida solo la podremos hallar si purificamos nuestra triple naturaleza para que las impresiones que se originan en el guía interior lleguen a nosotros. La meta de nuestra vida solo la podremos hallar si purificamos nuestra triple naturaleza para que las impresiones que se originan en el guía interior lleguen a nosotros, es decir, las podamos objetivar. La energía de Sagitario inspira el idealismo. El idealismo es un impulso y una tendencia a ser uno con la meta. El sagitariano dice, veo la meta, luego llego a esa meta y entonces veo otra meta. Hay metas físicas, emocionales y mentales. Luego hay metas grupales, nacionales y mundiales. Por esto, antes afirmaba que si la meta personal no se resuelve mínimamente de forma satisfactoria, olvidémonos del resto de las metas, teniendo en cuenta que el proceso es simultáneo. Uno va buscando su propia meta, no olvidemos que somos humanos, necesitamos estar en grupo y por lo tanto en el grupo las metas se van convirtiendo en realidades, poco a poco. Y esa meta de uno resulta que repercute en las metas de los demás y viceversa. Y eso es una forma de trabajar que indica un ideal de vida muy elevado. Cada meta es una octava más alta que la meta anterior. No deben contradecirse, sino complementarse. Se nos dice que la energía de Sagitario inspira o suscita idealismo y un sentido de dirección. De hecho, la propia flecha se dispara en una dirección determinada, la que uno anhela. En principio es para buscar lo más elevado. Pero esto es aplicable a cualquier objetivo de la personalidad. Si nos proponemos algo,
y lo conseguimos, quiere decir que estamos en condiciones de apuntar hacia lo más elevado, hacia el alma. Y si esto lo hacemos, seamos consecuentes entonces con todo el resultado. El idealismo es una decisiva dirección de la vida para llegar a una meta más vasta. El idealismo es un impulso compulsivo a vivir según las normas de nuestro ideal. La consciencia de un artista se enfoca en el plano mental abstracto, en él que aquel entra en contacto con impulsos espirituales que están en proceso de tomar forma como ideas en el plano mental. La consciencia de un artista se enfoca en el plano mental abstracto, en el que aquel entra en contacto con impulsos espirituales que están en proceso de tomar forma como ideas en el plano mental. Hay que decir que respecto al arte, en los últimos 2 siglos, 3, al retirarse el cuarto rayo de armonía a través del conflicto, la inspiración en algunos artistas ha ido en la línea de manifestar formas muy abstractas, pero que tienen un altísimo contenido de idealismo, pero sobre todo emocional. Mucho plexo se ve, pero es una forma que hay en la actualidad de trabajar. Seguramente que dentro de unas décadas, cuando entre ya el cuarto rayo a partir del 2025, haya artistas, haya pensadores del mundo del arte que puedan precipitar unas formas diferentes, porque su conciencia también será un poco diferente. El idealismo puede hallarse en cualquiera de los 7 rayos. El sentido de la dirección es la actitud para orientar y polarizar todo lo que tenemos. Somos y hacemos en pos de la meta. Esto lo indica el simbolismo de la flecha, el hombre y el caballo. El sentido de la dirección es la aptitud para orientar y polarizar todo lo que tenemos. Somos y hacemos a favor de la meta. Esto lo indica el simbolismo de la flecha, el hombre y el caballo. El caballo y el hombre deben seguir la dirección de la flecha, o el bien no podrá alcanzarse, lo cual significa que la personalidad, el caballo y el hombre, el discípulo empeñoso y la flecha, la percepción intuitiva, deberán moverse de forma sincronizada si ha de llegarse a la meta. Hay que tener en cuenta que nosotros en el día a día nos olvidamos muchísimas veces de que somos almas dentro de una forma. Y nos hemos creído demasiado durante demasiadas encarnaciones que somos la forma externa, la personalidad, aún teniendo una vaga idea de lo que ello supone. Yo estoy por afirmar que no todo el mundo que va a ver o va a seguir esta clase que está por internet, se va a poder colgar después en YouTube, actúa de forma como si fuera un alma encarnada. No todos actuamos así. Hay demasiados matices que se nos escapan todavía. Queremos hacer lo posible y lo imposible en este caso. Debemos de perseverar muchísimo para conseguir estabilizar la personalidad y que poco a poco vaya saliendo esa luz interna. Es decir, que esa flecha se vaya manifestando y la meta sea algo práctico, algo que en el día a día se puede vivenciar. El idealismo, como hemos visto en en diapositivas anteriores, es la actitud para mantener pura la visión y empeñarnos en armonizar nuestra vida. Uno se imagina, cree que haciendo esto va a ser una mejor persona. Si hemos seguido la religión católica, en las escuelas de pequeños se nos decía que debíamos ser buenas personas. Bien, cada uno lo intentó hacer a su manera. Los que siguen una religión deberían someterse a ese precepto. Los que no deben someterse al precepto de su propia conciencia, a la orden de su propia conciencia. Y no hay nada más práctico que ser fiel a uno mismo. ¿Qué quiere decir? A lo que uno pueda abarcar, a lo que uno piensa, a lo que uno ve, teniendo en cuenta que eso no es estático, va ensanchándose continuamente la conciencia, día tras día, año tras año, década tras década. La flecha simboliza la chispa cargada con el poder de la voluntad. El poder de la voluntad solo podrá entenderse desarrollándolo y convirtiéndose en él. Por lo tanto, no esperemos que la inspiración nos venga. No esperemos para nada que esa aspiración dejarla para mañana. Apliquémosla ahora mismo. Si queremos hacer una cosa y lo dejamos para mañana, esa energía de aspiración la hemos perdido.
Pero si lo hacemos ahora a pesar de los inconvenientes, la aspiración ha dado un verdadero resultado. Nos ha movilizado, nos ha llevado a una meta. En la luna llena de Sagitario podremos tomar contacto con la energía de Shambhala, la fuerza de Shambhala. Shambhala es arquetípicamente la ciudad de la paz y el punto de apoyo de todos los rayos y energías. Una vez que un discípulo toma contacto con la fuerza de Shambhala, la tercera iniciación, se pone en marcha un proceso de reorientación en lo profundo de su corazón. Los discípulos de Sagitario son portadores de fuego, transportan el fuego planetario, brillan como antorchas en la humanidad para llevarla a su destino. Maravilloso, habla de un grandísimo idealismo, de incalculable efecto sobre la masa humana, sobre el cuarto reino de la naturaleza, la humanidad. Ojalá la conciencia sagitariana fuera una realidad palpable, en el sentido no de ideales que luego no se cumplen o escapatorias, no, sino realidades de conciencia. El objetivo es convertirse en la propia aspiración, en la propia meta, meta que cada día va ensanchándose. El signo sagitariano se llamó en la antigüedad y en las escuelas de misterios el signo del silencio. El signo de Sagitario se llamó en la antigüedad y en las escuelas de misterios el signo del silencio. En los libros antiguos se mencionan tres importantísimos signos del silencio. El primero es la eliminación de las murmuraciones. Esos pensamientos que no tienen que ver más que con aspectos negativos de los demás o curiosidades malsanas, todo eso debe ser erradicado. Aprendemos a murmurar por nuestra radio, televisión, películas, etc. Sagitario dice no murmurar, porque si hay murmuración, se pierde la meta. Hablemos algo bello. La meta es solo se podrá encontrar en silencio. La meta solo se podrá encontrar en silencio. Hay que decir que el objetivo de Sagitario y del trabajo de aspiración es conseguir no una escapatoria al mundo de la forma, sino una conciencia contemplativa, una mente súper formada, súper abstracta, en que realmente el contacto con el alma, contacto con la energía búdica de cohesión, el átomo búdico permanente de la triada espiritual, inunde nuestra realidad. Y esa energía lo que nos va a decir a través de esta capacidad contemplativa de que todo lo que acontece en el día a día y a nuestro alrededor tiene una razón de ser, hay una causa que lo ha generado. Por lo tanto, el sagitariano, la aspiración, la meta nos va a hablar de que todo lo que acontece, tiene un objetivo. Y el objetivo tiene una causa en el origen. El efecto ya lo conocemos, no merece la pena que lo analicemos. Démonos cuenta qué forma tendremos nosotros de interactuar en esa manifestación para poderla orientar a la verdadera luz. Si hacemos el trabajo mínimamente bien, nos daremos cuenta que somos imprescindibles. ¿Qué quiere decir imprescindibles? Que somos totalmente necesarios. Teniendo en cuenta que no necesitamos para nada que nos den la palmadita en la espalda y nos lo reconozcan. No. El discípulo no busca recompensas. El discípulo no tiene derechos, tiene deberes, tiene obligaciones. Por lo tanto, si uno se siente en la onda del discipulado, y la energía sagitariana lo moviliza porque realmente nos moviliza a todo esta energía, como también en su momento la devocional, la del sexto rayo de Piscis, tengamos en cuenta que estamos en la tesitura de expresar esa conciencia superior en el aquí y en el ahora. Por lo tanto, eliminemos todo lo que es de la personalidad. El segundo es hablar acerca de nosotros. Esto deberá eliminarse. El tercer paso del silencio es no arrojar nuestras perlas, nuestra sabiduría y nuestras ideas frente a los que no están dispuestos a aceptarlas, porque las van a pisotear, se volverán contra nosotros y nos devorarán. Esto es lo mismo que decir aquello de no arrojar margaritas a aquellos que no tenían capacidad ni de ver ni de oler. Vamos a hablar así. Estas tres actividades de la expresión oral deben custodiarse cuidadosamente. Los sagitarianos deberán poner especialmente fuerte énfasis sobre el silencio mental, que es más importante de todos, no el verbal, para que ni siquiera mentalmente se expresen de modo perjudicial. Los sagitarianos deberán poner especialmente fuerte énfasis sobre el silencio mental,
para que ni siquiera mentalmente se expresen de modo perjudicial. Lo que pretendo hacer, estamos en los signos del zodiaco de Luis Huber, está a partir de ahora, es intentar penetrar en las fuentes de las que emanan las cualidades energéticas que durante el mes de Sagitario ejercen influencia en todo el planeta Tierra y de una forma especial en aquellas personas cuyo sol o ascendente está en este signo. La descripción que deseo realizar, dice la autora, de Sagitario va más allá de recordar que le fascinan los caballos, le gustan los grandes viajes y tiene un intelecto brillante que le encanta malgastar en disputas. Esta es una afirmación genérica. En el signo de Sagitario, la lucha entre la personalidad y el alma se traslada a una espiral superior. La luz interior penetra cada vez más en la conciencia y se expande sobre todo en la mente. Se percibe una visión superior y en algunos casos puede incluso hablarse de mente iluminada por la intuición. Antes hablaba de la vida contemplativa, la mente contemplativa, esa capacidad de ver la verdadera realidad. Ojalá la meta consista en eso. Pero para ello debemos picar mucha piedra, toda la que contiene la personalidad. En Sagitario se desarrolla un verdadero pensamiento independiente, libre de las normas del colectivo y de los objetivos egoístas. Esta elevación hacia lo suprapersonal, permite penetrar en las dimensiones superiores de la mente, reconocer las verdaderas proporciones de los asuntos y percibir las interconexiones esotéricas, con lo cual se puede encontrar la correcta orientación y se pueden establecer los objetivos adecuados. Así pues, es necesario adoptar un punto de vista superior, tanto física como espiritualmente. Durante el mes de Sagitario debemos hacer un esfuerzo en nuestras distintas áreas de interés para liberarnos de los estrechos marcos que limitan nuestra vida y para expandir nuestra mente a niveles espirituales superiores. Debemos intentar ver nuestra vida a vista de pájaro, la visión, la distancia, para tomar la distancia necesaria de los problemas del día a día y crecer hacia dimensiones espirituales. Como almas debemos visualizar la personalidad en la distancia de forma impersonal, como se acostumbra a decir, para ver los matices que realmente deben ser resueltos cuanto antes. El ave fénix, que purificada por las fuerzas de transformación escorpiónicas emergió de las cenizas, se eleva ahora, en el mes de Sagitario, hasta el punto más alto posible para conseguir una visión más amplia y alcanzar la libertad individual. El símbolo de Sagitario. Existen distintos símbolos que representan a Sagitario. Uno de los más antiguos y conocidos es el centauro. Ese ser mitad hombre y mitad caballo. El centauro, mitad hombre, mitad caballo. Más tarde este símbolo fue sustituido por un arquero sobre un caballo blanco, que representa al alma liberada de la naturaleza animal. Más o menos la misma información, pero por otro autor. El arquero controla al caballo, ya no se identifica con el animal y por lo tanto lo puede dirigir hacia la meta a la cual aspira. El símbolo de Sagitario que más se utiliza en nuestros días y que más nos interesa es la flecha. Es una flecha con una cruz en la cola que apunta hacia arriba. La flecha simboliza las acciones de apuntar y disparar, lo cual está en sintonía con la importancia que tienen para las personas nacidas en Sagitario el pensamiento conscientemente orientado a sus metas y la aspiración a alcanzar sus objetivos. La flecha, aspiración a una meta superior. La flecha simboliza el avance en el proceso de desarrollo. Representa la aspiración espiritual que dispara Sagitario hacia adelante, como una flecha.
La flecha siempre vuela hacia una meta y esta es precisamente la cualidad fundamental de Sagitario. Sagitario siempre persigue nuevas metas y nuevas verdades. Nunca está satisfecho con lo conseguido y aspira incesantemente a un mayor conocimiento. El símbolo de Sagitario lo expresa de manera muy clara. La flecha que apunta a un lugar lejano simboliza el futuro superior, la visión del futuro y la meta lejana en lo desconocido. Sagitario mira hacia la cima de la vida y describe sus metas, sus ideas y su visión de las elevadas cotas que el espíritu humano puede alcanzar con un gran entusiasmo. Con frecuencia se encuentra Sagitario como profesor de religión, como filósofo, como sacerdote, como pedagogo o como predicador ambulante. Trabaja para la creación de un mundo nuevo, un mundo espiritual, humano y ético, basado en el continuo perfeccionamiento y la constante mejora del carácter humano. El amor por la verdad. Si Sagitario apunta correctamente, acierta en el blanco. En la vida esto se muestra con un especial, aunque no siempre afortunado, amor por la verdad. Cuando Sagitario reconoce una verdad, le resulta muy difícil guardársela. Prefiere anunciarla al mundo entero. Y aunque esa verdad o conocimiento afecte a otras personas, en algún momento la expresará con total serenidad, sin pensar que al hacerlo puede herir a otras personas. Querer tener siempre la razón, si la personalidad de Sagitario aún no ha madurado y la vibración del pequeño yo todavía es demasiado intensa, existe el riesgo de que quiera tener siempre la razón. Entonces la única opinión válida es la suya. Siempre quiere decir la última palabra y utiliza su habilidad retórica para intentar imponer su punto de vista. Pero cuando esto es así, cae con facilidad en el error de tergiversar las cosas para que parezcan verdad y comete la equivocación de presentar al mundo como justas injusticias cometidas y reconocidas por él mismo. Cuando esto es así, cae en la facilidad, que cae con facilidad en el error de tergiversar las cosas para que parezcan verdad y comete la equivocación de presentar al mundo como justas injusticias cometidas y reconocidas por él mismo. La concentración. Así pues, el primer paso es emplear la fuerza de concentración para disciplinar la mente y el habla y excluir la multitud de distracciones y pensamientos externos. La mejor forma de describir esta fuerza es emplear las palabras de un antiguo sabio que decía lo siguiente respecto a cómo hablar. Cuídate del loco que al hablar utiliza tantas palabras como si lo hiciera con 10 hombres por separado. Cuídate del loco que al hablar utiliza tantas palabras como si lo hiciera con 10 hombres por separado. Dispara 100 flechas, pero todas caen lejos de la diana. Si eres sabio, dispara una, y que sea la correcta. La oratoria es un gran arte, y su clave principal es la concentración. Pero el control del habla no consiste solo en la sabia utilización de las palabras, sino también en el control de las muchas voces interiores que a menudo nos impiden escuchar la voz del silencio. La polaridad Sagitario-Géminis, eje de pensamiento. Esta tensión polar entre Sagitario y Géminis explica por qué Sagitario se enfrenta siempre a las barreras y los límites que se le imponen a través de la educación y las normas de comportamiento colectivo. Esta tensión polar entre Sagitario y Géminis explica el por qué Sagitario se enfrenta siempre a las barreras y los límites que se le imponen a través de la educación y las normas de comportamiento colectivo.
En su afán de expansión quiere ir más allá, quiere escapar de las obligaciones del día a día, de los límites sociales y de las tradiciones familiares para participar en un mundo cada vez más grande. Su afán de libertad individual lo hace rechazar enérgicamente cualquier obligación. Busca la verdad y una forma de vida acorde con su forma de ser. Al hacer esto, siempre traspasa las zonas fronterizas del conocimiento y penetra tanto en la oscuridad del inconsciente como en la luz del supraconsciente. Busca la verdad y una forma de vida acorde con su forma de ser. Al hacer esto, siempre traspasa las zonas fronterizas del conocimiento y penetra tanto en la oscuridad del inconsciente como en la luz del supraconsciente. El anhelo de lo lejano, el anhelo de lo lejano y lo distante y el ansia de libertad ilimitada son características que permanecen siempre constantes en el interior de Sagitario. Por eso su vida siempre tiene algo de intranquilidad, de inestabilidad y de constante variedad. Algo está siempre empujándolo. Nunca tiene tranquilidad, necesita cambios y variedad para poder desarrollarse. El regente exotérico. Júpiter, el regente exotérico, otorga a Sagitario un carácter jovial, justo y leal. Es un auténtico filántropo y sabe tanto lo que es bueno para él como lo que es bueno para los demás. Es afortunado por naturaleza y por lo general sabe vivir bien. Ama la vida y desprende un gran optimismo, aunque éste en ocasiones no esté demasiado justificado. Sagitario se lleva bien con todo tipo de gente, se lo encuentra en los más diversos lugares y situaciones, y se adapta de forma óptima a todo tipo de circunstancias. Como Sagitario pertenece a la cruz mutable, sabe aceptar las cosas tal como son. Sabe aceptar las cosas tal como son. Mientras que los principios y las verdades antes mencionadas no se vean amenazados, se adapta a las circunstancias. Personalmente, acostumbra a ser muy agradable y muestra un vivo interés por el bienestar de sus semejantes. Acepta con gusto proteger a los más débiles y en los litigios actúa como mediador, de forma estimulante y pedagógica. Júpiter proporciona a Sagitario la visión de la meta a alcanzar y lo capacita para describirla con imágenes muy vívidas. Pero a menudo no sabe cuál es el camino exacto para alcanzarla. Sagitario también debe encontrar el camino y para ello retiene firmemente la visión que ha contemplado y trabaja sin descanso sobre ella con su pensamiento. Sueña un futuro mejor y se pone en camino para buscarlo y encontrarlo. Es capaz de describirlo. Cerrar Sagitario con todo detalle e incita a los demás a adherirse a sus ideales y a participar en la mejora general del mundo. El regente esotérico. El regente esotérico de Sagitario es la Tierra. Este es el único caso en el cual la Tierra aparece como regente. La Tierra es un planeta como los demás y en consecuencia es lógico que también ejerza una influencia específica. Según dice Alison Bailey, el tono cualitativo de la Tierra corresponde al tercer rayo, el rayo de la inteligencia activa. Por lo tanto, en Sagitario, la inteligencia puede desarrollarse al máximo. No el intelecto, como ocurre en Géminis, el signo opuesto o complementario, sino la intuición, que proviene del elevado punto de observación
que Sagitario intenta alcanzar. Pero la Tierra es el principio de la realidad y por lo tanto Sagitario debe comprobar la validez de sus pensamientos y de su concepción del mundo, contrastándolos con la dura realidad. Sus ideas no deben ser solo castillos en el aire. La Tierra lo baja y una otra vez a la realidad, tanto a través de la dura lucha existencial como por el hecho de que Sagitario está enamorado del mundo. Así Sagitario puede llegar a ser un verdadero maestro, capaz de producir un efecto educativo e iluminador en el entorno. La capacidad de pensamiento, la principal herramienta de Sagitario para ser eficiente en el mundo, es su capacidad de pensamiento. Esa cualidad que los humanos vamos desarrollando era tras era y que en esta quinta subraza, ha adquirido niveles sobresalientes. Durante el mes de Sagitario podemos comprender que el pensamiento es un instrumento que debemos usar de forma consciente, puesto que los pensamientos son energía. Cuando tienen la suficiente intensidad, los pensamientos toman forma, nos atormentan o nos deleitan. La integración de la personalidad y la individualización. Con la utilización del propio pensamiento, en Sagitario empieza a desarrollarse la libertad de decisión y con ello se inicia el proceso de individualización. La energía sagitariana, en un punto de la evolución, nos movilizó a tal punto que acabamos pasando del reino animal al reino humano, a través de la aspiración. Pero no debemos olvidar que quien quiera establecer contacto con su alma debe alcanzar previamente su unicidad y su identidad mediante la integración de su personalidad tripartita. Una de las principales maneras de conseguirlo es mediante el correcto pensamiento y mediante la aplicación de las energías espirituales de la voluntad. La imperturbable orientación hacia el objetivo permite unir las distintas partes que componen la psique humana, organizarlas, integrarlas y convertirlas en una unidad funcional. En Sagitario, el correcto pensamiento está especialmente relacionado con la autopercepción. Por esta razón, las notas clave de Sagitario son 5. Primera, dualidad adherida o fusionada, el centauro. Dualidad no adherida, el arquero. Liberación o centralización, el arco y la flecha. Releo. Primero, dualidad adherida o fusionada, el centauro. Dualidad no adherida, el arquero. Liberación o centralización, el arco y la flecha. 2. La ambición humana que conduce oportunamente a la aspiración espiritual. Tercero, un límpido haz de luz, actitud intuitiva enfocada del discípulo consagrado. Cuarto, el retorno de la flecha de la intuición, como se la denomina a veces, es la vara de la flecha de la aspiración, que vuelve a quien la envió, como flecha de la intuición. Sagitario es uno de los signos intuitivos, porque sólo la intuición servirá para llevar al hombre al pie de la montaña de la iniciación en Capricornio. Quinto, el idealismo es el poder de ver la visión y orientarse hacia ella. Este es el trabajo de Marte, expresión del sexto rayo. El resultado de toda experiencia en cualquier signo del zodiaco debería ser definidamente una expansión de conciencia, y no importa
qué forma adopte esta experiencia, culmina en un determinado tipo de iniciación. Los estudiantes harían bien en considerar la iniciación como un proceso determinante en la vida y esforzarse para que en ella cada experiencia o ciclo de experiencias en la vida se desarrolle como una iniciación en un campo más amplio de percepción, de expresión y de contacto. Se dice que Sagitario rige los muslos, los centros principales del poder físico y la fuerza protectora, y también al centro sacro, que proporciona la energía que los poderes creadores de la vida física utilizarán. Esto también es simbólicamente verídico. En Sagitario, el discípulo tiene que descubrir dos cosas en sí mismo: el poder para progresar en el sendero y recorrer el camino, y la capacidad de crear en un sentido más elevado y espiritual. Esto concierne a la relación que existe entre los centros sacro y laríngeo. Dichos poderes superiores son aún embrionarios en las primeras experiencias sagitarianas del discípulo, pero se van desarrollando y adquieren mayor potencia a medida que él vuelve cíclicamente a experimentar la vida en este signo. Júpiter, sustituyendo a Mercurio, da expansión, porque la mente mercuriana es siempre una limitación, aunque temporaria. La Luna cede el lugar a Marte, que confiere la cualidad de la devoción y la capacidad para luchar por un ideal. Este concepto y método idealista de trabajar constituye siempre la característica del discipulado durante las primeras etapas de desenvolvimiento en el sendero. El Sol, tipificando al ángel solar, permanece constante a través de los procesos exotérico y esotérico, y por lo tanto, la astrología lo reconoce como presencia y presión constante. Este hecho indica en sí una significativa verdad. El alma permanece eternamente presente, en el pasado, en el presente y en el futuro. El alma permanece eternamente presente, en el pasado, en el presente y en el futuro. Para terminar, citará dos palabras clave de este signo. Una, cuando prosigue en la rueda común, la otra en la revertida. Su significado y significación son tan evidentes que no es necesario dilucidarlos. El mandato para el hombre que se halla en la rueda ortodoxa es el siguiente: y el Verbo dijo, buscad el alimento. Para el hombre que se halla en la rueda invertida, el Verbo surge: veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra. Que las palabras de este último mandato dado al discípulo tengan algún significado para el corazón y la mente. Para el hombre que se halla en la rueda invertida, el Verbo surge: veo la meta, alcanzo esa meta, luego veo otra. Que estas palabras tengan algún significado para el corazón y la mente del discípulo. Hércules se detuvo. Recordó entonces las palabras de consejo que se le habían dado, textos procedentes de los trabajos de Hércules. La llama que brilla más allá de la mente revela la dirección segura. Reflexionando por un largo tiempo, se le ocurrió un método. El mundo sabrá lo que somos cuando hayamos hecho la obra que está trazada por nosotros en este trabajo de Sagitario, el número 9.
Géminis es lo opuesto de Sagitario. Géminis la dualidad, Sagitario la unidad, lo unidireccional, adelantándose la personalidad unificada, consciente del alma, determinada a entrar en el signo de Capricornio, donde se hace la gran transición del cuarto reino al quinto reino o reino espiritual. El caballo blanco es siempre el símbolo de la divinidad. Cristo aparecerá cabalgando en un caballo blanco. Tenemos a Sagitario en el libro de la Revelación. Es un signo doble y siempre que haya un signo doble, tenemos un problema. En Sagitario, lo mismo que en Escorpio, Hércules retomó y completó el trabajo empezado en Tauro. Retomó y completó el trabajo empezado en Aries. En Aries estaba tratando con el pensamiento en su fuente. En este signo, Sagitario, él demuestra completo control del pensamiento y de la palabra. Sagitario ha sido a veces llamado el signo del efecto de Escorpio. En el momento en que nos liberamos de la ilusión, en ese momento entramos en Sagitario y vemos la meta. En el momento en que nos liberamos de la ilusión, en ese momento preciso, entramos en Sagitario y vemos la meta. Antes realmente no la hemos visto nunca, porque entre nosotros y la meta siempre se encuentra esa nube de formas de pensamientos que nos impide verla. En los misterios antiguos, el hermano recientemente admitido, en un grupo de un maestro, tenía que sentarse en silencio. No le estaba permitido caminar ni hablar. Tenía que estar, trabajar y observar, porque uno no puede entrar al quinto reino de la naturaleza, el reino espiritual, o trepar la montaña de Capricornio, hasta que no ha tenido restricción de la palabra y control del pensamiento. Hasta que no ha tenido restricción de la palabra y control del pensamiento. Esa es la lección de Sagitario. Restricción de la palabra a través del control del pensamiento. Lección de Sagitario. Restricción de la palabra a través del control del pensamiento. Las dos puertas, las tres constelaciones. Sagitario es la pequeña puerta hacia Capricornio. Hay dos puertas cósmicas. Cáncer, la puerta a la encarnación. Capricornio, la puerta al reino espiritual. Anterior a Capricornio está Sagitario, hablando de él como de una puerta más pequeña. La otra constelación es Cygnus, el símbolo del alma. Sagitario, el aspirante, mirando a izquierda y derecha, viendo a la derecha el águila y diciéndose a sí mismo: yo soy el espíritu volando en busca de mi hogar. Yo soy el espíritu volando en busca de mi hogar. Mientras al otro lado, y viendo a Cygnus, el cisne, con sus 4 estrellas en forma de cruz, y diciendo: yo soy el alma crucificada en la materia, de la cual me liberaré. Yo soy el alma crucificada en la materia, de la cual me liberaré. La cruz mutable. Sagitario es el 9º signo. Piensa acerca de esta sustancia del pensamiento. En Virgo, el 6º signo, tenemos la indicación de la vida. En Sagitario, el 9º signo, la terminación del período prenatal antes del nacimiento del Cristo en Capricornio, en diciembre. A través del simbolismo del ser humano, que llegamos a la comprensión de la gran vida que nos incluye a todos nosotros en su existencia. El verdadero sagitariano es una persona muy potente.
Estos son indicaciones genéricas, arquetípicas del signo. No tienen nada que ver con lo que tengamos en nuestra propia carta. Potente porque es el signo del silencio. Potente porque es el signo de la agudeza y la meta se ve claramente por primera vez. Potente porque ese es el periodo que precede inmediatamente al nacimiento del Cristo interno. Las tres constelaciones. Hay tres constelaciones conectadas con este signo, las tres más hermosas: Lira, el arpa de 7 cuerdas. El aspirante aprende a tocar en el arpa y hace música con su vida. Recordemos relaciones con los chakras y los rayos. Ara, el altar, porque el aspirante lo coloca todo sobre el altar, no con el espíritu de triste renunciación, asegurándose a sí mismo que es un perfecto miserable, sino con un espíritu de no hay nada más que hacer. Me estoy desprendiendo de estas cosas para poder servir más perfecta y completamente. Draco, la serpiente. Nosotros encontramos a la hidra, la serpiente en Géminis. Ahora encontramos a Draco, la serpiente de la sabiduría. La música en la vida de la armonía, los sacrificios en las reacciones y los deseos de la personalidad y la sabiduría. Y cerniéndose encima otras dos constelaciones, Águila el espíritu y Cygnus el alma. Dice, ¿ves tú por qué estoy tan emocionada a causa de Sagitario? Es un comentario de Alice Bailey. Es un signo tan hermoso y hay tanto que decir acerca de él, y al mismo tiempo afirma, he omitido tanto. Tú eres potente, estás esgrimiendo el poder, eres probablemente el centro de tu grupo. Si tú eres un aspirante, si eres un discípulo, la actividad del pensamiento y el lenguaje son tu principal actividad. Si eres un aspirante, si eres un discípulo, la principal actividad del pensamiento y el lenguaje son tu principal actividad. Tú consideras tus pensamientos porque hay una fuerza detrás de tu pensamiento. Y cuando piensas erróneamente, el daño que haces es mucho más poderoso que el daño que hace una persona menos evolucionada. Estamos llegando al final ya. Nota clave esotérica del noveno trabajo. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta. Nos preparamos para la meditación. Veo la meta, alcanzo esa meta, veo otra meta.